De todo un mundo de posibilidades que hoy vamos a explorar de la mano de Rafa Del Hoyo, responsable del equipo de inteligencia artificial de Ita Innova. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar hemos visto 3 ejemplos, pero vamos a explicar qué es en concreto este chat GPT, por qué está tan de moda y por qué supone una revolución, un salto en esto de la inteligencia artificial. Al final es el sueño de tener un asistente, de tener la capacidad de poder preguntar a una máquina y que te responda sobre cualquier cosa. Se lleva trabajando muchos años, nosotros dentro del instituto llevamos trabajando muchos años también en generar asistentes. Lo que pasa es que siempre han sido asistentes específicamente de un tema. Son asistentes a lo mejor en temas de medicina, en temas de gobierno, en temas legales, por ejemplo, pero el salto que es a nivel general de cualquier cosa. Y no solamente preguntas y responde a esas preguntas, sino que le puedes decir que te ayude en ciertos temas, que te genere una noticia, que te genere una información, un resumen. Es decir, que además de responder a tus preguntas, hace lo que tú le dices que quieras que haga. Te da una receta, te ayuda a escribir un código de programas. Entonces, esa es la revolución, esa capacidad de generalizar, de poder responder y generar cosas para el usuario que actualmente pues estábamos ahí trabajando. Hay quien podría pensar que esto es muy similar a un buscador de Google, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo podemos matizarlo? A un buscador de Google buscas información ya existente. Es decir, cuando estamos buscando en Google buscamos, por ejemplo, una receta y buscas a alguien que haya escrito sobre una receta. En el caso del chat GPT, él aprende de un montón de recetas, de un montón de noticias, un montón de información y mezcla toda la información y genera una nueva receta. Y yo le puedo decir que me genera una nueva receta con un cierto ingrediente y te la genera. Eso tiene también algunos riesgos. Claro, es decir, al final si aprendes de un montón de cosas que él intenta encontrar relaciones, pero si tú le das toda la información de internet, al final puede encontrar cosas raras. Por ejemplo, le puedo decir, dame una receta para hacer una paella. Te puede poner un ingrediente como el chorizo, porque ha leído en algún sitio que el chorizo queda bien en la paella. Entonces eso claramente es incorrecto. Y aquí algún valenciano le puede dar hasta algún infarto, ¿no? Si lee eso. Parece que es algo, siempre que hablamos de inteligencia artificial, parece que es algo lejano. Hablábamos de cómo en Estados Unidos se había prohibido en las escuelas de Nueva York esta aplicación, pero a ti como profesor también te ha obligado a cambiar en algo tu sistema. Claro, yo soy profesor también en la Universidad de San Jorge y doy inteligencia artificial. ¿Qué ocurre? Que el examen normalmente todos los años lo hacía con ordenador. Ya no puedo hacerlo, porque antes restringía el tiempo y el tiempo que tardaban en buscar la solución por Google pues no les daba tiempo a buscar todas las preguntas. ¿Qué ocurre? Ahora mismo con ChatGPT directamente ponen la pregunta y tienen la respuesta. Eso ya no lo puedo, no. Cambia la forma de generar exámenes. O prohíbes cualquier ordenador o intentas evitar que la universidad se conecte a ChatGPT, pero es poner vallas al campo, es imposible. Entonces tiene que cambiar la forma que los profesores enseñemos o miramos lo que han aprendido los alumnos. Si hablamos de esa tendencia, de esa búsqueda que tiene la inteligencia artificial a imitar cada vez más a los humanos, a humanizarse, tendríamos que hablar de otro tipo de aplicaciones que son capaces de generar arte o al menos de imitarlo. Tenemos ese ejemplo de DALL-E 2 que también está generando al menos un debate filosófico, ¿no?, en torno a esta cuestión. Claro, estamos en medio de una revolución y como toda revolución van a aparecer discusiones sobre temas como en este caso del arte. DALL-E 2, Midjourney, Stable Diffusion son herramientas que tú le pones un texto y te genera una imagen. Estamos viendo ahora, por ejemplo, esa aplicación de DALL-E 2, le pedimos un astronauta jugando al baloncesto con gatitos en el espacio, nos genera un cuadro y además podemos pedirle el estilo en el que queremos que lo haga. Claro, al final es fantástico, es una herramienta y hay que dejarlo claro, es una herramienta que nos ayuda, que puede ayudar a un artista a generar un boceto, a generar una... Al final estamos en una revolución, como pasó en la revolución industrial. Pasamos de artesanos que hacían vasos de barro, ahora a que lo tenemos en cadena. Tenemos vasos en cualquier tienda. Lo mismo va a pasar con el dibujo, con las imágenes. Vamos a tener herramientas que nos ayuden a generar imágenes. Pero ¿qué es el arte? Porque a mí me gusta una pintura de mi hija, pero no vale lo mismo que una pintura de Van Gogh.
lo mismo va a pasar. Es decir, no es lo mismo que lo dibuje una máquina, que lo pinte una máquina, que lo pinte una persona. Entonces, la firma, quien lo haya hecho, va a ser importante para definir qué es el arte. Pero es un tema que no me gustaría discutir porque no soy experto en arte. Hemos visto dos ejemplos concretos. Sí que parece que ahora, siempre que hablamos de algo relacionado con tecnología, siempre tiene que tener esa etiqueta de inteligencia artificial. Me gustaría que nos ayudas a definir qué es exactamente inteligencia artificial. Sí, al final lo que tenemos es que inteligencia artificial se ha convertido en una palabra de marketing. Es decir, si tú no pones la palabra inteligencia artificial en tu producto, parece que no estás a la altura de tu competencia. Entonces, claro, al final la inteligencia artificial, llevamos 50 años trabajando en inteligencia artificial, nosotros los investigadores, y significa que es dotar a las máquinas de capacidades humanas. Entonces, hasta hace poco pues podíamos dotarle de capacidades muy específicas, como el robot que tenemos en casa que nos aspira, pues es capaz de no chocarse, de ver. Es decir, una capacidad humana de evitar obstáculos. Por lo tanto, ese robot que estamos viendo ahora mismo, eso sí que es inteligencia artificial. Claro, se llama inteligencia artificial específica, es decir, que tiene un algoritmo que imita una cierta característica humana. Lo que ocurre que cada vez las máquinas cogen más características humanas. Vamos a una inteligencia artificial más general, que imitan mejor al ser humano, que ya podemos interactuar con la máquina, que podemos hablarla, entenderla, nos entiende, que es un poco lo que está pasando con ChatGPT. Ya no sabes si detrás hay una persona o una máquina. A eso se llama inteligencia artificial general. Entonces, estamos pasando de una concreta a una más general. Y poco a poco pues vamos a ver más ejemplos pues en la robótica, en el día a día del trabajo, pues más tipo de estas herramientas más generales que nos van a permitir ayudarnos en el día a día de nuestros trabajos. Has utilizado en varias ocasiones un término que es específico de este tipo de aplicaciones, que es aprender. No se programa la inteligencia artificial aprende. ¿Puede aprender también a actuar con ética? Uno de esos valores humanos. Sí, además este es un punto, claro, este es un punto muy importante y es un punto que nos diferencia Europa de Estados Unidos o de China en la inteligencia artificial. Europa quiere tener una inteligencia artificial ética, transparente, robusta, que podamos entenderla. Es decir, que cuando un algoritmo, porque no deja de ser un algoritmo, una máquina decida por nosotros, sepamos por qué ha dicho eso. Es decir, tenemos que intentar que las máquinas cada vez sean más transparentes y ser capaces de entenderlas y poderlas explicar a cualquier persona que la use. Y eso es una tendencia actual y es una tendencia que Europa lidera en ofrecer máquinas inteligentes pero éticas. ¿Y con una legislación específica? ¿Ya la hay? Empieza a verla y Europa es de las primeras potencias que está legislando sobre la materia. La inteligencia artificial es un elemento que hay que legislar, porque como toda herramienta y como toda revolución, es un tema legislativo, un tema político. Y nosotros al final estamos construyendo máquinas que tenemos que evitar que tengan los mismos sesgos que tenemos los seres humanos. Si las máquinas aprenden, evitemos que esas máquinas aprendan con los sesgos que actualmente estamos introduciendo a los seres humanos. Entonces, si queremos tener máquinas éticas, tenemos que legislar, tenemos que introducir a los técnicos, a los tecnólogos, con la legislación, con los políticos, con los abogados, para poder definir qué queremos en un futuro, cómo las máquinas nos van a ayudar a nosotros. Has mencionado algunos de los proyectos que estáis desarrollando desde Itainova, aquí desde Aragón. ¿En qué punto está la inteligencia artificial aragonesa? Ponme algún ejemplo más de en qué estáis trabajando. Sí. Aragón en inteligencia artificial pues es una de las comunidades más punteras, es decir, nosotros en nuestro nivel, claramente no tenemos el mismo nivel que Cataluña a lo mejor, o Madrid, pero somos punteros en inteligencia artificial y estamos trabajando en muchos aspectos, desde el gobierno electrónico hasta la medicina. Nosotros estamos trabajando en uno de los mayores proyectos europeos y nacionales de inteligencia artificial para ayudar a lo que es a los ancianos, en hacer medicina personalizada, intentar ver la inteligencia artificial como una herramienta que mejore la calidad de vida de las personas, pues detectar enfermedades de forma temprana, evitar que los ancianos se les pueda detectar antes el Alzheimer, intentar predecir el cáncer, intentar evitar
antes de las cosas que ocurran, para de esa forma reducir por tanto la mortalidad en nuestros ancianos o en cualquier persona de nosotros. Y estamos trabajando con hospitales, con el IAS, con el IS, con el Instituto Aragonés de Ciencia de Salud, pero con un montón de hospitales a nivel nacional y un montón de empresas a nivel nacional punteras en lo que es medicina personalizada. Pues Rafa Del Hoyo, responsable del equipo de inteligencia artificial de Ita Innova, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti.